Buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Estimo que a esta hora del día deben estar todos bastante cansados, así que bueno, trataremos de hacer la presentación lo más dinámica posible y ver un poquito de qué se trata esto de la astronomía como experiencia turística, aunque algo estuvieron escuchando a lo largo del día y viendo ahora con Eric. Para comenzar me gustaría hablar sobre algunos mitos a los que hizo referencia recién Eric o algunos errores que por ahí el común de la gente tiene cuando se habla de turismo astronómico. Uno es que la gente en general cree que para poder realizar turismo astronómico tiene que tener una base de astronomía, tiene que ser un científico. Y estamos bastante lejos de eso. De hecho, mi base está muy lejos de ser científica. Y es importante al momento de comunicar que le demos esta tranquilidad a la gente. No tiene que tener base científica. Tampoco es necesario que el turismo astronómico se desarrolle solamente en un planetario. Argentina tiene cielos maravillosos, Sudamérica tiene cielos maravillosos, y si bien hay importantes regiones donde se encuentran interesantes planetarios y lugares de observación, no necesitamos tener toda esta estructura edilicia para poder generar una experiencia de turismo astronómico. El otro punto es que por ahí la gente confunde astronomía con gastronomía. Muchas veces ha ocurrido, sobre todo nos pasa ahora en Mendoza que el gobierno ha lanzado las rutas gastronómicas. Entonces cuando hablamos del turismo astronómico nos dicen, ¡ay, qué bueno! ¿Y con qué chef? No, señor, es astronomía, vamos a observar los cielos. Y el otro gran error es confundir la astronomía con la astrología. Y siempre es la pregunta del millón. Los signos del zodíaco, y la tengo a Beatriz como testigo para que no me deja mentir en realidad. Entonces estos son errores o mitos que debemos desmistificar y de alguna forma comunicar para que la gente se anime a tener una experiencia astronómica. Ahora les voy a hacer una pregunta. Estos tres números, ¿qué tienen en común? A ver si alguno, los matemáticos por ahí o... No. ¿Otra cosa? ¿Cómo? Puede ser, pero en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Estos números son números de la Organización Mundial del Turismo. Y lo que me interesa es que vean cómo ha ido creciendo el turismo a lo largo de los años. En los años 1950 eran 25 millones de turistas que se movían en el mundo. En el 2012 se movieron 1.035 millones y las expectativas para el 2030 son de 1.800 millones, con lo cual estos números nos hacen pensar que es interesante darle un lugar al turismo astronómico. Estos son los números del 2014 también de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo. El año pasado fueron 1.138 millones de turistas internacionales que se desplazaron por todo el mundo. Y fíjense que en Sudamérica 181 millones se movieron a lo largo de todo el continente americano. Perdón, en Sudamérica no, a lo largo de todo el continente americano. Números importantes, números interesantes que nos hacen pensar. Con esos números llegamos a la conclusión de que el turismo en América creció un 7%. Y si lo comparamos con el resto de los continentes, ha sido el continente que más ha crecido a nivel turístico, a nivel de llegadas internacionales y desplazamiento de turistas, ¿sí? Ahora bien,
si hablamos netamente de turismo, hay diferentes tendencias. En los años 80 se asociaba el turismo con el turismo de playa, con el turismo de montaña, con actividades muy encasilladas y por ahí hasta masivas. A partir de los años 90, esta tendencia fue cambiando y en la actualidad la gente busca diferentes experiencias y se han creado infinidades de nichos en los cuales se puede trabajar. Se ha creado, como les comentaba, el tema de las rutas gastronómicas, hay gente que viaja por el tema del vino, hay gente que viaja por la moda para asistir a diferentes eventos de moda, a diferentes eventos deportivos, en fin, hay infinidad de segmentos en los cuales se ha ido desarrollando el turismo. Y dentro de esos segmentos también está el turismo astronómico. Hay gente que viaja por el mundo para ver y disfrutar y vivir la experiencia de diferentes eventos que ocurren en el cielo. Y por supuesto también hay empresas que se dedican, y en algunos ámbitos también el sector público, que se dedican a promocionar este tipo de actividades. Este es un número que quisiera que se lo graben. El turismo enológico, el turismo del vino, en la Argentina, desde el año 2004 creció un 241%, lo que significa que a lo largo de toda la Argentina fueron 1.500.000 los turistas que se desplazaron. Y ustedes me dirán que tiene que ver el turismo del vino con la astronomía. La realidad es que en las regiones en las que nosotros nos estamos desarrollando, el vino es uno de los principales atractivos. Entonces, la invitación y el número tan interesante es para invitarlos a poder combinar también la astronomía con distintos segmentos del turismo del vino. Hoy hay muchísimas bodegas que trabajan la biodinamia, lo cual se guía por los procesos del cielo. Hay muchas bodegas que trabajan los vinos orgánicos y biodinámicos, entonces me pareció un número interesante para tenerlo en cuenta desde el punto de vista de los proyectos que se pueden desarrollar a través de la astronomía. A raíz de todo esto que les estoy contando, desde hace ya unos 6-7 años, empezamos a buscar una forma diferente de hacer turismo y nos interesamos justamente por el nicho del turismo astronómico. Y creamos un producto donde los invitamos a disfrutar del cielo, en este caso en Mendoza, y del vino. ¿Por qué? Porque, luego de habernos conocido con Beatriz y nos comentaba de la cantidad de elementos que se observan en estas latitudes y demás, dijimos de qué forma hacemos más atractivo y generamos una experiencia con un producto distinto que no sea solamente ir a tomar vino a una bodega o ir a disfrutar de una comida en una bodega. Digo en una bodega porque estoy hablando de este producto en particular. Puede ser en una bodega, puede ser en la montaña, puede ser en una llanura. O sea, lo importante es tener en cuenta la contaminación lumínica, buscar cielos lo más claros posibles para la observación. Entonces, luego de alguna investigación, elegimos este lugar, que es la bodega Finca de Cero, con un hermoso parque, con vistas muy lindas de la cordillera, donde la contaminación lumínica prácticamente no llega. Y lo que hicimos fue crear este producto de turismo astronómico. Los pasamos a buscar por los hoteles, a los pasajeros, y los invitamos a ver la salida de la primera estrella. Un poco el objetivo de esto es volver a utilizar el cielo como calendario, como brújula, como hacían nuestros ancestros.
y volver a maravillarnos con el cielo, porque lo cierto es que así como nuestro país nos ofrece atractivos maravillosos en tierra, cuando aprendemos a mirar otra vez hacia arriba, descubrimos que el cielo es otra gran reserva y otro gran atractivo que tenemos en Sudamérica. Y que no lo estamos aprovechando, no lo estamos explotando, no lo estamos comunicando. Entonces llegan, los invitamos a ver la salida de la primera estrella, montamos livings en los viñedos, preparamos una pantalla gigante donde se hace una presentación, se les enseña a la gente a leer los mapas celestes y luego es observación a cielo abierto, donde aprenden a ubicarse en los puntos cardinales, a ubicar con su cuerpo los diferentes puntos cardinales, a conocer un poco más sobre las constelaciones, sobre las historias que hay en el cielo. Y por supuesto, luego de la actividad, sí, disfrutar de un rico vino, disfrutar de una comida, pero el vino no es el atractivo es la actividad en sí. A raíz de esto, comenzaron a surgir otras empresas que también estaban interesadas en ofrecer productos de turismo astronómico. Y como ustedes saben, excepto en Malargüe, y corríjanme si me equivoco, no hay observatorios en la provincia de Mendoza. Entonces no quedaba otra alternativa más que inventar estos productos a partir de los espacios que teníamos, ¿sí? Entonces surgió un senderismo donde caminando por los viñedos se van descubriendo las historias que hay en el cielo. Hoy con toda la tecnología que hay también está la posibilidad de utilizar los smartphones, las tablets y demás para trabajar el turismo astronómico. Es decir, implica poner en práctica la imaginación y animarse un poco a romper ciertos paradigmas, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa que organiza salidas para el año próximo para ver el eclipse total de sol en Indonesia. Es decir, no ocurre solamente en Sudamérica, hay otros lugares en el mundo y es lo que les decía, que hay gente que viaja para ver este tipo de atractivos. Esta es una empresa de España que los invita a ver el cielo en Navidad. Chile con el tema de la ruta de las estrellas. Hoteles que están que fueron diseñados específicamente para el turismo astronómico. Por ejemplo, son unos domos que existen en el Valle del Elqui y a raíz de eso se fueron propagando. Hay algunos en la Patagonia Argentina también y los pueden conocer como Glam Camp, camping de glamour. Son carpas, son domos muy bien equipados, pero que tienen en el centro, en la parte de arriba, en el centro del domo, toda una transparencia donde uno puede estar durmiendo y observando el cielo. Y después surgieron otros hoteles ya con mayores estructuras para otro segmento dentro del turismo astronómico, a lo mejor un segmento de lujo. Y esta es una construcción en un hotel en Mendoza que se llama Entre Cielos. Es un hotel que tiene aproximadamente 3 años de inaugurado, es un hotel de lujo, donde además de las habitaciones tradicionales que tiene, han creado esto que lo llaman Limited Edition. Es un cilindro sobrelevado en el viñedo, donde lo importante son los ventanales que tienen. Fíjense, esa es la cama, y fíjense dónde está la ventana para poder acostarse y poder observar el cielo nocturno. Es decir, hay gente que ha encontrado el nicho, que se ha interesado y ha invertido en todo esto. Para mí hay varios puntos que se tienen que tener en cuenta al momento de empezar a pensar en generar experiencias a través del turismo astronómico. El primero es la creatividad.
Si no nos sentamos a pensar, a hacer lluvia de ideas, a investigar qué hay en otros lugares, es muy difícil que podamos generar productos que generen experiencias. ¿Por qué? Porque si me voy a limitar a hacer lo que hizo mi vecino, que le fue bien, no estoy generando espacio para que ese turista que se mueve motivado por el turismo astronómico tenga la posibilidad de vivir distintas experiencias en diferentes lugares o en un mismo lugar. Como les comentaba, en Mendoza está el proyecto en Finca de Cero, está el senderismo, está la posibilidad de crear otro producto a través de las tablets y la tecnología. Entonces, lo importante es que sepamos qué se está haciendo. Implementémoslo en Sudamérica. Si la realidad es que nosotros tenemos las condiciones, ¿por qué no desarrollar estos eventos? Hay gente que viaja a ver un eclipse de sol a Indonesia. Aquí también tenemos diferentes eclipses. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en promocionar ese tipo de productos? Entonces, la creatividad es fundamental para eso. El otro punto es el trabajo en equipo. Ni quienes somos del rubro de turismo solos, ni quienes están en el rubro científico solos, pueden desarrollar, no es que no puedan, pero van a desarrollar un producto exitoso, porque se necesita trabajar en toda una cadena de valor y de comercialización que implica el trabajo interdisciplinario. Entonces, es otra de las invitaciones que les hago, animarse a trabajar en equipo, pero con equipos que por ahí no provengan del mismo rubro que ustedes, porque realmente es muy enriquecedor y se aprende muchísimo con la visión del otro que no está tan empañado en lo que yo hago en el día a día. El tema de la comunicación y la promoción. Si yo creé un producto magnífico, si hicimos un trabajo en equipo fantástico, pero no lo supimos comunicar y la gente cree que va a ir a hacer turismo astrológico o gastronómico, estamos en un problema. Y por otro lado, la promoción, porque para todo esto también se necesita una inversión y generalmente quienes mayores inversiones hacen en el tema de la promoción son los estados. Entonces, volviendo a la idea del trabajo en equipo, también trabajar el sector público y privado generando y apoyando estas nuevas experiencias que puedan surgir. Constancia y paciencia por sobre todo, porque cuando uno crea un producto es lógico que tenga esa ansiedad de que lo creo, me gustó, lo probé con amigos, lo probé con turistas, lo probé con profesionales, tuvo buena recepción, lo comienzo a comunicar y me parece que ya mañana voy a tener 10 tours diarios y que la gente va a llover o va a salir por debajo de las baldosas. Y lamentablemente no es así. El nicho del turismo astronómico es un nicho reducido. Si bien hay mucha gente que viaja con este objetivo, lo cierto es que no son los 1.200 millones de turistas que veíamos en los números. Pero sí, imagínense un mínimo porcentaje de esos desplazamientos que hay en Sudamérica que se dediquen o que se interesen por el turismo astronómico. Es un número llamativo, ¿sí? Pero no pierdan las esperanzas, tengan mucha constancia y son productos que se pueden desarrollar en el tiempo. Como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Uno de los mayores inconvenientes que tengo que nombrar y que creo que Eric también estuvo haciendo hincapié es el tema de la capacitación. Cuando se empiezan a desarrollar este tipo de productos, necesitamos enseñarle a la gente que va a estar frente al grupo sobre los conocimientos básicos, porque lo ideal sería que todos aquellos científicos que son los que realmente tienen la base para poder transmitir el conocimiento se interesen en el producto y les guste
comunicar y ser parte de estas experiencias. No siempre ocurre. Y por otro lado, lo que pasa muchas veces es que descansamos a lo mejor en 1 o 2 científicos que son los comprometidos y los que están a cargo de este tipo de productos, y ese científico viajó, se enfermó o lo que fuere, y justo tenemos un grupo, tenemos una reserva o lo que fuere, y la debemos cancelar porque no tenemos quien reemplace a esa persona. Entonces, no necesitamos preparar equipos monstruosos, pero sí necesitamos tener 2, 3, 4 personas que realmente las podamos ir rotando, que conozcan de los productos y que nos puedan servir como soporte para que la actividad se siga desarrollando independientemente de la persona con la cual se originó o con quien se creó este tipo de proyectos. Y el otro es el clima. Frente al clima no podemos hacer demasiado. En el caso que yo les comentaba de la lectura de los mapas celestes en una bodega, el plan B es hacer la actividad adentro, y de hecho nos ha pasado con grupos donde todo se tuvo que hacer a través de la observación del cielo online, digamos, de todos los sistemas que ustedes conocen. ¿No es lo mismo el plan B? No. Nunca es lo mismo el plan B. Pero en ese tipo de productos no se cancela. Ahora, un senderismo, nos tocó un día de lluvia o caminamos bajo la lluvia y que nos cuenten las historias, o sea, no hay posibilidades de un plan B. Ese es uno de los graves inconvenientes que tiene este tipo de actividades, que ustedes lo deben vivir a diario cuando deciden hacer una observación. Lamentablemente el clima no lo podemos manejar. Bueno, y por último quisiera invitarlos a romper estos paradigmas, a que se animen a promocionar desde el lugar científico este tipo de actividades, que se animen a trabajar en equipo con otras disciplinas, y que entre todos, de alguna forma, los que estamos interesados e involucrados con generar experiencias a través del turismo astronómico, lo podamos lograr. Muchísimas gracias.